Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Hora UD. En este programa número ya 29 nos toca analizar la dura derrota de la Unión Deportiva Las Palmas contra el Málaga por 2-0 en la Rosaleda, en un partido que deja pues unas sensaciones muy negativas a todo el mundo y a todo lo que rodea la Unión Deportiva Las Palmas. Como siempre haremos, analizaremos el partido con detenimiento, desgranando las claves, también con el debate de todas las semanas, de la actualidad, de todo lo que se comenta después de, sobre todo, esta derrota, como comentamos, de la Unión Deportiva Las Palmas contra el Málaga. Y para eso, como siempre, tenemos a Miguel Jorge. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Hoy estoy jodido, no te puedo mentir, ni a nuestros oyentes tampoco, porque es una derrota. Hay derrotas de donde estás obligado a pasar página y hay derrotas que te marcan, ¿no? Y aunque para más de alguno, más de uno, por lo que se ha leído en redes sociales, es una derrota que casi, aunque queden 7 partidos, parece que sentencia, ¿no? Nuestro futuro. Para mí es una derrota que duele por dos por la baja de Miyashiro. Me centraré hoy mucho en cómo puede perjudicar la baja del jugador asiático, del jugador japonés, pero es una muy mala noticia, o una doble mala noticia, ¿no? Tanto la imagen del equipo como esta baja que para mí es muy, muy sensible. Sí, yo. Lo de Miyashiro está claro. Al final estaba siendo, creo que, un jugador distinto en esta segunda vuelta, el que estaba aportando un aire fresco realmente en la plantilla. Quizás el que en la primera vuelta era un poco Ale García, ahora estaba siendo un poco Miyashiro, con sus diferentes formas de jugar y de impactar en los partidos. Pero sí, también coincido contigo en que la baja de Miyashiro de aquí en adelante va a ser importante y creo que se va a notar y veremos cómo lo sustituye Luis García. Y centrándonos en el partido, yo creo que, vamos, a mí al menos me queda una sensación de desesperanza total. Desesperanza en cuanto a que yo veo el futuro bastante negro en estas 7 jornadas que quedan. Lo comentaremos, pero Las Palmas contra los equipos de arriba no está dando la cara, es la realidad. Está siendo un equipo muy estable y que pierde pocos puntos con los rivales a priori inferiores, pero estamos viendo que en el tú a tú, que los rivales que son iguales o mejores que tú, pues Las Palmas no está sabiendo competir, sobre todo en este 2026. Como digo, lo analizaremos ahora con más detenimiento, pero a mí me parece un partido en el que hubo pocas ocasiones o pocos argumentos para esperar una victoria de Las Palmas. Así de claro, más allá de la DGC que falla en la primera parte, es que hay pocos más momentos donde Las Palmas veas que fuera capaz o que tuviera los mecanismos o las herramientas para hacer daño y para meterle al menos un gol al Málaga. Claro, partimos de la base eh, que la DGC podía haber cambiado el partido a favor de los nuestros. Pero es que la que tiene Chupe después, unos 10 minutos después o unos 5, esta que se mete entre dos, también podía, o sea, podía haber puesto aún la cuesta más empinada para los de Luis García y para la Unión Deportiva Las Palmas, por lo cual que luego te pones a pensar y el Málaga tuvo, sentenció la segunda parte, pero también tuvo esa de Chupe que menciono, pero Las Palmas, la de Gessé, el tiro al palo de Viera y tal, pero en una batalla o tanto que decimos del boxeo en otros episodios, era una batalla de a priori contendientes a, y se demostró al menos que en este partido en concreto no está para aguantar en el ring la Unión Deportiva Las Palmas. En este partido en Sí, concreto, ¿eh? Ya luego sí, sí, el sí. viernes a lo mejor puede ser otra cosa o no, pero en este partido en concreto parece que el Málaga, si el Racing viaja a la Rosaleda o el Depor o la Almería tal, eh, o al revés, o los malagueños van a esos campos, le pueden pelear de tú a tú, ganarán o perderán, pero la sensación que me dio a mí la Unión Deportiva Las Palmas es que por el partido del sábado, no. Sí, o sea, más que de ocasiones concretas o
de oportunidades de gol y demás es las sensaciones. Yo tuve la sensación de que Las Palmas salió a no hacerse daño, a no salir lastimada de la Rosaleda, y el Málaga era el equipo que quería dañar y el equipo que quería golpear y el equipo que buscaba la victoria realmente. Eh, no hay que olvidar y no hay que dejar pasar que esto durante mucho tramo de la temporada, o diría que durante toda la temporada, ha sido el planteamiento y cómo ha jugado Luis García y cómo ha querido jugar Las Palmas y cómo ha querido conseguir los resultados de Las Palmas. Y por eso mismo creo que, como decía antes, es un equipo que contra los de abajo se ha dejado pocos puntos, ha perdido poco, ha encajado poco, lo que de todas las semanas ha encajado poco, ha perdido poco. Pero llegan los partidos puntuales el día de la hora H y excepto la victoria contra el Eibar y la victoria contra el Racing, Las Palmas no ha ganado otro partido contra alguno de los ocho primeros clasificados que están ahora mismo en segunda división. Por tanto, eh, más que este partido es un análisis global que ya haremos, si no en la segunda parte de este episodio, más adelante porque son números para estar preocupado para ver dónde pueden estar fallando las cosas. Em, pero como decía, vamos a hablar de este partido, de este Málaga-Las Palmas, así que pasamos ya al tiempo de análisis, al tiempo de diseccionar todas las claves de esa derrota de la Unión Deportiva Las Palmas. Estamos en tiempo de análisis, es tiempo de, como decimos, pues ver los detalles de esa derrota 2-0 de la Unión Deportiva Las Palmas el pasado sábado contra el Málaga, en esa jornada retro. Y te la lanzo rápido, Miguel, y ya pasamos a lo que es el partido. ¿Qué te pareció la jornada en global y el partido de Las Palmas con las dos equipaciones en particular? Mm, bueno, la iniciativa bien, original, pero era como retro, porque eran muchos estilos de retro, ¿no? O sea, cada equipo iba a su retro que querían, la liga también, porque la R esta que se veía en la pantalla era muy, muy retro, sin embargo el rótulo era más de nuestras infancias, además un poco una rebujina ahí que hicieron y un remix ahí que hicieron, que bueno, original cuanto menos. La equipación en el campo me pareció, vamos a decirlo light, menos fea, no más bonita, me pareció menos fea, con perdón, que vista en una foto y vista en un jugador, lo que es en el campo en sí. Y bueno, creo que hay otra jornada, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? O es solo una No, jornada no, no, retro. no, solo una, solo Era una. solo una, vale, vale. Pues bueno, hasta el año que viene, que seguramente lo harán otra vez, pero bueno. ¿A ti qué te pareció? Coincido, creo que hay que unificar más y poner unos criterios para que sea retro más o menos todos en el mismo sentido y no que Las Palmas se invente una historia para su equipación, que el Málaga haga lo que le dé la gana, que la Liga, como dices tú, una cosas de los 80 con rótulos de los 2000. Yo creo que unificándolo un poco mejor podría quedar una cosa chula y coincido en que es verdad que la equipación, pues sin más de Las Palmas, pero al menos en televisión el color y demás era más bonita que cuando se presentó en la primera vez la equipación, así que yo creo que puliendo los detalles puede quedar una jornada un poco distinta y que seguramente el año que viene vayan a copiar las otras ligas y demás, porque en cuanto a marketing y demás entiendo que es una jornada bastante potente. Muy Em, guapa la equipación de los árbitros, ¿eh? Eso sí me gustó. Y vi no sé si fue el Athletic Club Villarreal, y era el árbitro repeladito, con bigote y con la equipación retro de los sí, árbitros. Guapísimo, digo. Eso, sí, sí, sí. guapísimo. Bueno, hasta ahí el paréntesis este. Había que decirlo. Sí, 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 sí. Em, bueno, y pasamos de esta, digamos, anécdota a algo más serio y más triste para nosotros, como es el partido, ¿no? Y como siempre hacemos, empezamos con las alineaciones. Lo que comentábamos, creo que hace un par de semanas o tres, el 11 de gala. Yo creo que no hay ninguna sorpresa. Abríamos la posibilidad la semana pasada a que quizás Juan Marsok entrara por Sergio García, pero realmente sin sorpresas y el 11 de gala de Luis García y el que entendemos, eh, a pesar de la baja de Miyashiro en las próximas semanas, el que va a ser el 11 de gala de aquí a final de temporada.
Sí, pero se me abre la duda, claro, esto a toro pasado, se me abre la duda de Barcia, pero entiendo que si el sábado para Luis García se jugaba las papas, ¿con quién salgo? Estos son mis 11 tíos, coincido también en eso, en ese concepto, ¿no? Del equipo de gala, pero, pero un equipo de gala que da dos versiones, tío, da versiones... como tú dices, una versión valiente cuando están en Gran Canaria, a veces de querer jugar en campo contrario, y los mismos tíos parece que salen fuera y tienen como ese respeto de más ante el equipo. Pese a que yo creo que por momentos en la primera parte, no sé si te pareció a ti que había idas y venidas, había un poquito tú, un poquito yo, unos 10 minutos Sí, tú, totalmente. unos 10 minutos yo, pero Además, en dime. bloque de 10 en bloque de 10 o 12 minutos, todo. Los 10 primeros son de Las Palmas, los 12 siguientes son del Málaga, luego Las Palmas vuelve a golear un poco, luego acaba mejor el Málaga, son eso, 4 o 5 bloques de distintas alternativas muy claros. Claro, y yo digo las dos versiones porque la semana pasada decíamos en el episodio que ante un Málaga sin dos o tres jugadores muy, muy determinantes, esta versión que vimos valiente, ¿no? O con personalidad ante Huesca, Granada y demás, estaba como encaminada o obligada a que en estos 7, 8 partidos a equipos que tengan ciertas bajas o debilidades vayan con colmillo y con personalidad para intentar sacar los 3 puntos. Y no vi eso. Que te repito, que luego a lo mejor la metes ese y tal y cambia todo, pero no vi eso, ¿no? Por lo cual sí es el 11 de gala, pero a veces da la sensación de que da y otras veces de que se queda muy corto y no llega. Sí, bueno, es que yo creo que eso lo podemos comentar eh, con más profundidad en el tiempo de debate porque más o menos te traigo eso. Yo creo que al final es un equipo bastante plano, pero que toda la temporada ha sido así de plano, que lo que busca son partidos de resultados cortos, de adelantarse y que no te encajen, y una vez las cosas se ponen en contra y tal. Más allá de la entrada de Stanis, que luego comentaremos, no hay alguien que haga cosas diferentes, no hay alguien que busque cosas diferentes. Al final es atacar en bloque, defender en bloque. Si estás bien y encuentras los espacios para hacerle daño al rival, metes un gol y ganas el partido. Y si no lo encuentras, como fue en este partido y como han sido en muchos otros, pues a la contra o en un balón parado, el Málaga te mete 2 goles y no tienes recursos para contestar a eso. Yo creo que fue lo que pasó aquí, lo que ha pasado durante toda la temporada. Al final contra equipos con menos calidad, pues le puede ganar a un Granada teniendo una imagen, Las Palmas, digo, bastante mala, sobre todo en la primera parte. Le puedes remontar a un Huesca que está ahí en descenso, pero luego llega un Málaga que está un poco mejor o que está muy bien, o te llega un Racing que está eh, pues con medio pie en primera o con un pie en primera división y te mete 4 el Racing o te mete 2 el Málaga al final, o te mete 3 el Eibar que está volando en casa y que está volando en este 2026. Al final yo creo que, como digo, en los momentos clave Las Palmas no ha dado la talla, pero yo creo que es porque es lo que hay, o sea, porque no hay más, porque digamos que Las Palmas va en cuarta marcha, pero es que no tiene quinta, no tiene una marcha para acelerar, no tiene una manera de hacer distintas las cosas cuando las cosas se ponen en contra. Y yo creo que, por ejemplo, en la primera parte lo vimos, que era un partido igualado, pero que Las Palmas en muchos momentos tenía el balón para que no le atacaran, para que no le hicieran daño. Y cuando intentaba atacar, el Málaga se ponía en su frontal del área bien, bien plantado y Las Palmas se quedaba sin idea. Fíjate tú, yo es que aquí es que las comparaciones son odiosas. Y ves al Málaga, ¿no? Veías el 35, el 31, Chupe que lleva 3 años en el Atlético malagueño. Luego te vas al banquillo y cuando entra uno con el 37, el otro y tal. Y tú dices, coño, están ahí arriba. Si tú ves que lo tuyo te está dando eso tan lineal, que normalmente tiende más a la baja que a la alta, ¿por qué no miras un poco más abajo y pruebas lo diferente? Es que no, es que yo estaba mirando, digo, por ejemplo, el 31, Rafita.
del lateral izquierdo del Málaga. ¿Qué te crees? ¿Que este niño venía de jugar en primera ref? No, segunda ref también, o sea, categorías más abajo. Rafa Rodríguez cuando entra, o sea, y cuando lo ves en el Málaga, después lo ves en un montón de otros equipos, el Eibar, por ejemplo, otros y tal. Tú dices, joder, ¿por qué nosotros que tenemos una buena base, entre comillas, o jugadores de distinta manera, no podemos ir a apostar un poco para que nos den un poco más de alegría? Que revitalicen al equipo, un tío al menos, más que sea, que lo hará mal, porque hará de 5 entregas, hará 10 mal. Pero cambia algo, porque es que si en todos tus partidos tienes a Viera, a Iker Bravo y al otro, el de la moto, es que es muy difícil que te cambie algo. Es muy complicado. E incluso, mira, te entra Iván Gil, que yo, fíjate tú, que venga, bien dado a darle oportunidades a todos. Pero en este partido, cuando llevas apostando por Cristian 3, 4 partidos seguidos, banquillazo muy claro en Málaga. O sea, no sé, son decisiones a veces no es solo Luis García, a veces para sentarse y mirar, joder, Elguera, tengo este déficit, podemos hacer esto. No sé, son muchas, Es que muchas decisiones. justamente te iba a decir eso, que es que nuestro 39 es Stanis, nuestro 41 es Iker Bravo. eh, Ahí está la diferencia o hacia dónde ha tirado Las Palmas, es decir, a fichar o a que los jugadores jóvenes y que tengas en la plantilla son de fuera o son cedidos o son jóvenes promesas y no son los de tu casa. Ahí está la diferencia entre uno y otro equipo. Como estábamos comentando, una primera parte que realmente eh, yo creo que es una primera parte igualada y como digo, o como tenemos aquí apuntado, mejor dicho, hay dos momentos claves, en clave, valga la redundancia, Unión Deportiva. El primero, el penalti muy claro de Miyashiro, que Bueno, más allá de la decisión o no, que creo que todos estamos de acuerdo en que es un penalti bastante claro, de lo más claro que se puede pitar, a mí me sorprendió una cosa y es que los jugadores no se comen al árbitro. Jesse se pone al lado cuando se ve la repetición, se ve que Jesse se pone un poco al lado, se ve que Barcia intenta hacer el amago para acercarse al árbitro y creo que Fuster es el otro que se acerca, pero ya está, los jugadores no se comen al árbitro y ahí te explican muchas cosas o te explica quizás lo atenazado que está el equipo o la falta no sé, de convencimiento por ir a rascar todo lo que sea positivo para ti. es que ahí, es que, bueno, yo no soy fan absoluto, pero ahí creo que el único que lo haría es Viera, o incluso un Alex Suárez de turno. Dentro del campo, salvo GC, quizás un mínimo, pero ninguno tiene esa maldad, esa malicia de ir a comerse al árbitro, al linier, al que tenga más cerca, ¿no? Entendiéndose bien. O sea, porque, bueno, lo ponía en redes sociales, el portero del Málaga arrolla claramente a Miyashiro. Que un seguidor del Málaga me contesta que el portero le da primero al balón. O sea, le da primero al balón, me contesta un seguidor del Málaga. Perdona, la toca Miyashiro con la cabeza y luego pasa un tren pero volando que lo arrolla y eso ni tan siquiera es revisable para el VAR. Es que me sorprende eso, tío. O sea, ya no, ya es que ni que como tú dices, ¿no? Que nadie se coma al árbitro, pero que ni sea revisable para el VAR. Y me juego mis papas, que es porque simplemente como es el portero, va a salir de puños, área pequeña, entre comillas, como una acción. Ah, es normal, ¿no? Porque parece que el que domina en el juego aéreo ahí puede llegar antes el portero que Miyashiro de cabeza. Pero es que Miyashiro le da antes de cabeza, el portero sale mal y tarde. Al igual que un leñazo en el centro del campo, tarde y mal, acarrea consecuencias, una falta, una amarilla o lo que sea. Esto debería haber sido así. O sea, no es porque esté bien de amarillo, claro, tienes que defenderlo. No, no, es que es una acción que debe tener una consecuencia. ¿El portero arrolla a Miyashiro? Sí, sí, o sea, sí rotundo. Es que es Sí, ilógico sí, no. es ilógico que no se haya Y que pitado. y que no toca el balón en ningún momento el portero. Es que yo creo que el portero tú le dices, o sea, el portero pensará, vaya hostia, le metí al pobre este y me escapé loco. O sea, es que, que- Sí, es que el portero se ve en la repetición que se queda con una cara una vez cae Millaciro al suelo, que además el árbitro ni para el juego y es el propio portero el que le pide a sus compañeros y tal que echen el balón fuera
porque está Miyashiro tendido en el suelo, que es que, te digo, es incomprensible que no se haya pitado. Y también me parece criticable, como estaba diciendo, que los jugadores no hayan sido más insistentes en las protestas con el árbitro. Entiendo que Miyashiro no lo va a hacer por el tema de idioma, de su cultura como jugador japonés, porque son así, ese tipo de jugadores, Noble, sí, pero que sí. sus compañeros no hayan insistido tanto, como digo, es para revisarlo, aunque sea. Y luego, como decíamos antes, el fallo de GC en ese minuto 27, en una buena jugada, en una muy buena jugada de Las Palmas que sale desde su propio área triangulando y en una posesión bastante rápida consigue llevar el balón hasta GC, que la falla. Y como digo, es un momento clave dentro de una primera parte que, repito, fue bastante igualada, que tuvo dominio alterno por parte de los dos equipos. El Málaga también, como decías tú antes, unos minutos después tiene esa opción de chupa y falla otra ocasión clarísima, pero al final o el penalti o esa DGC hubiera cambiado muchísimo porque sabemos y tenemos la experiencia esta temporada de que Las Palmas con el marcador a favor, estando por delante, saben jugar muy bien ese tipo de partidos. Sí, por partes, la jugada de GC, dijiste muy bien, eh, una muy buena jugada, valga esa redundancia, porque hizo mover muy bien al Málaga. O sea, esto que dijimos de que por bloques, ¿no? 10 minutos tú, 10 minutos yo, pero se veía que las líneas estaban más juntas, las del Málaga, que las de Las Palmas, ¿no? Y claro, cuando el equipo, esa muralla a priori estática, la hizo mover, encuentra huecos. O sea, es por ABC del fútbol. Y lo encontró muy bien. Y te diría que fue la única vez donde encontró un pequeño Sí, espacio por donde amenazar. Porque ni por el juego aéreo ni por otras vías consiguieron inquietar al portero del Málaga, salvo después ese tiro de Viera al final de casi del partido. Y por parte del Málaga, esta de Jupe, yo estoy convencido de que Funes, el entrenador del Málaga, la falla Jupe y dice, bueno, hemos tenido una cada uno, pero si al descanso salimos vivos, ahora es la nuestra. O sea, pero lo tengo clarísimo. O sea, porque es bien sabido para la mayoría de los equipos de esta segunda división que Las Palmas te puede dominar, le vas a entregar la posesión del juego probablemente. Pero a pizca que se rompa el partido o de una jugada a balón parado le haga daño, caen como un castillo. Y a la vista está. Y a la vista está. Se cerró la primera parte en un 0-0. Dijo, ahora sí, yo las que tenga la segunda parte, como las aproveche, me llevo los 3 puntos. Y ahí estuvo. Y ahí estuvo el partido. sí, sí. El análisis, nos podemos poner a profundizar tácticamente, los cambios, esto y lo otro, pero las dos o tres que se sabía que iba a tener el Málaga, si las anotaban, se iba al partido para ellos, y así fue. Sí, sí. Y luego yo creo que la sensación en la primera parte y se ve mucho en las intenciones de los dos equipos cuando se acercaban a la frontal del área es que Las Palmas tenía la posesión, como digo, y como ha pasado durante toda la temporada, en muchos momentos para defenderse, pases horizontales, mantener la posesión, bajar el ritmo del juego. Que puede ser defecto o puede ser virtud, se pueden ver de las dos maneras, creo yo. Cuando el resultado sale a favor es una virtud y cuando sale en contra es defecto, eso es así, pero es la manera que ha tenido de jugar Las Palmas en toda la temporada. Y como digo, cuando Las Palmas intentaba o cuando llegaba a tres cuartos de cancha, a la frontal del área, intentaba siempre filtrar ese pase, llegar a esa banda, llegar a la línea de fondo, intentar meter ese centro que no llegó, que no se consiguió. Y en cambio, el Málaga creo que intentó, aunque sin acierto ninguno, porque los tiros fueron bastante desviados, pero intentó tres, cuatro tiros de frontal del área que le decían a Las Palmas, oye, no te despistes, que yo estoy aquí, de que tengas el balón cerca en una posición mínima de tiro, te la voy a intentar enchufar. Y así fue como llegó luego, por ejemplo, al gol de Joaquín en la segunda parte. Mira, yo ahí me acuerdo mucho de Mendilibar, de cuando dicen, ¿dónde pasan las cosas? En el área. Te puedes pegar media hora en la zona verde, en la zona de medio del campo, tocando y tocando. Pero si tú eres determinante, ¿dónde pasan las cosas? Vamos. Ya puede ir mis tiros, la escopeta puede tirar a 5 lados diferentes, que yo estoy ahí, ya estoy tocando la puerta. Si quizás en el quinto tiro sigue fallando la escopeta, pero en el sexto vaya un poquito más afinado, y en el séptimo también, ¿no?
puestos igual. Al fin y al cabo, tú dices, el equipo se defiende con balón. Yo esa defensa la veo más una inteligencia. Y cuando el equipo ataca con balón, veo que el equipo tiene maldad. Ahora bien, cuando se queda en un término medio, en un gris, que ni te defiendes con inteligencia y ni atacas con maldad, pese a teniendo la pelota, la posesión no vale absolutamente de nada. Y a la vista está. Porque parece que, como tú bien dices, ¿no? Elabora, elabora, pero después no encuentra el pase en zona de tres cuartos. Se queda sin ideas, por así decirlo. Quieres una apertura en banda, pero no tienes clara tampoco, no tienes ni claro el picarle el espacio a Ale García, ni esa apertura para Viti que le gusta mucho subir por el carril. Entonces, ya se te está apagando las luces por tres lados. Por la zona de la zona del 10, la zona de Fuster, que para mí cuajó un mal partido, no me gustó mucho. Sí, Y se te apagan las luces también al espacio de Ale García y como digo a Viti. Por lo cual, esa posesión sin maldad se queda muy plana. que en los momentos en el que el Málaga defendía su propia área, un día más, una jornada más, Las Palmas, ante esa defensa en bloque bajo, digamos, se queda sin idea. Y tampoco es que le dé mucho espacio a que Las Palmas pudiera contragolpear o encontrar Y sin espacios a la intentar, espalda. y sin intentar, perdón, Sergio, ahora que dijiste lo del golpeo del Málaga, sin intentar tiro te fue al área, tío. Eso, Por eso, es que estaba tan atascado el juego en la frontal, no se encontraba ese hueco. Como dices tú, Fuster en la primera parte, y en la segunda tampoco, ¿no? Pero en la primera parte que es lo que estamos hablando, no aparece, no desatasca ese juego por dentro. No hay nadie que intente pegar un tiro de fuera del área y, oye, te aviso. Te aviso de que si me das medio metro de espacio, le voy a pegar. Em, y pasamos a la segunda parte en lo que lo primero que ocurre es esa lesión de Miyashiro y la entrada de Jonathan Viera. Sobre el papel se puede entender, pero viene de la actitud y del partido de Stanis la semana pasada y ves cómo entra Stanis después en el minuto 60 y es que, ¿por qué entra Viera en el minuto 48 y no entra Stanis, que es un jugador de banda, igual que es un jugador de banda Miyashiro? Porque la entrada de Viera obliga a que desnaturalices al equipo, que Fuster tenga que pasar a la banda derecha donde menos ha brillado esta temporada. Exactamente. Es que no se entiende por qué esa entrada de Viera cuando el que se lesiona es Millaciro. Yo sobre todo voy a la clave Fuster. O sea, cuántas veces hemos dicho en cuántos episodios que uno u otro, pese a que por un mínimo de jornada se llegaron a entender, uno y otro no compaginan porque es que Pero cuando se entendieron, Fuster jugaba tirado a la izquierda y no a la derecha. pero claro, pero aquí estamos hablando de que no movió, pese a que Ali García ha jugado ya en derecha, cuando empieza a volver de la lesión lo meten en banda derecha. Aquí estamos hablando del escenario de la Rosaleda, que a quien vuelve a caer a banda esos errores de septiembre, de octubre incluso, es Fuster. Cuando te acuerdas cuando la banda derecha no tenía dueño, ¿no? Pues, ¿y quién juega? Este, Exacto, este mismo, pues venga. Ahí volvió un error claro, porque, joder, creo que Stanis no es que esté en la cresta de la ola, pero el chiquillo te estaba empezando a surfear bien. Mándale García, que ya lo has hecho para la derecha, mantienes a Fuster en el centro, o no, donde estaba, donde no lo tocas, mejor dicho, y mandas a Stanis a la derecha. Y ya tienes dos perfiles en banda muy parecidos, simplemente para abrir el campo. Como si esto fuera un cadete o un infantil, pegadito a la línea de cal, y abres el campo. ¿Por qué? Porque puedes picar al espacio así, mucho más sencillo. Si es que está trancado el Málaga por dentro. Está trancadísimo y muy bien, o sea, no lo digo a malas, me refiero. La línea muy conjunta, muy compacto, Dotor, sí, ese centro del campo por ahí que no, ni le daba comodidad a Fuster y demás. Coño, ponlos a cada uno, por lógica, no metas a Viera. Sabes que en un partido físico, la Rosaleda apretando, el Málaga que olía que podía tener más idas y vueltas, eh, mm, alta tensión. Joder, es que esos no son escenarios que le vienen bien a Jonathan Viera. Es que no le vienen bien. Y total. aún, No, y aún- es y que, aún y así lo luego, mete. luego esa era la segunda parte del tema. Jonathan Viera no es un cambio competitivo a día de hoy, no es un cambio, es el cambio que lo único que te va a funcionar es
si vas a tener un 90% de posesión del balón, porque a poco de que el balón le vaya un pase un metro por delante de donde está la posesión o de donde tenga que hacer un duelo físico, lo va a perder. Es así, se vio este partido y se han visto en todo. Por tanto, es que no se entiende, no se entiende que se siga insistiendo y que se siga, que siga siendo el primer cambio, el 21 el capitán. Di- o sí se entiende, y todos sabemos por qué sí se entiende, ¿no? Es Pero que ahí está el problema. Es que es casi preferible que Luis García coja el toro por los cuernos. Luis García, ¿eh? Y no Luis García respaldado por Miguel Ángel. No. Luis García, que es, yo lo prefiero antes de estar dando rodeos que dé la cara a él. Mira, en rueda de prensa, esto y lo otro. En este tema en concreto, porque es un tema muy sensible para el aficionado de turno, para la prensa que tiene páginas y más días para rellenar en sus medios y demás. Oye, hasta que este chico, este jugador no esté bien, no va a volver a jugar. Punto, no me pregunten más. ¿Por qué? Porque es que a día de hoy, para mí, si me preguntas, está para un minuto 70 en adelante, Viera en el Gran Canaria y fin. Y un escenario en casa cuando el partido está tranquilito y fin. Porque es que le estás quitando, no es que sea jugar con uno menos, es que le estás quitando a un compañero la capacidad de al menos igualar un 11 contra 11 tío. Y sí, sí, partido, y sí. partido, y partido. Pero claro, es que yo soy Luis García y digo, joder, he intentado esto, bronca. Pues venga, voy con la otra. Bronca también, es que entonces, ¿qué hago? Por ahí, por lo cual, por eso digo, coger el toro ahí por los cuernos y tomar la decisión tú como entrenador. Total. Comentaremos ahora lo de Viera en el tiempo de debate para seguir analizando ahora lo que fue el partido. Y tengo aquí apuntado 2 goles en 10 minutos. El primero a balón parado que desatasca el partido. Las Palmas después del gol del primero intenta atacar, pero se vuelve a chocar con otra vez. Lo mismo que veníamos diciendo, la defensa atrás del Málaga, Las Palmas no tiene idea. En la media punta no se crean juego y tampoco se intentan disparos desde fuera del área y Las Palmas es un ataque que no lleva peligro, que no agrede, que se entienda, al Málaga. Y luego está el 2-0 que es una pérdida de Iván Gil. Lo comentabas tú ahora. Yo creo que el error es de Iván Gil, pero el 2-0 hay que apuntárselo a Luis García. Iván Gil llevaba en este 2026 51 minutos de juego en todos los partidos en los que ha ido entrando en los minutos finales, como digo. Eh, y si en 3 meses ha acumulado 51 minutos de juego y lo mete con 1-0 en contra en la Rosaleda en el minuto 63 y jugando de mediocentro al lado de Amatucci, que Iván Gil no es un perfil de jugador para jugar ahí, es un perfil de jugador para ser mucho más media punta y estar mucho más cerca del área que para estar jugando en la base de la jugada. Por eso digo que el error es de Iván Gil en el 2-0, pero el gol en contra hay que apuntárselo a Luis García, que creo que no entendió o que no acertó con ese cambio. Claro, le trató de dar un rol del Oyodis a Iván Gil cuando no lo es para nada. ¿Por qué digo lo del Oyodis? Porque el pase, que también sale señalado Barcia, es un pase donde el jugador está de espaldas, que se ve claramente que aunque mira si tiene oposición o no, Barcia está automatizado a que ese balón del hoyo 10, tanto que decimos que una de las mayores virtudes del francés es ese control y se da la vuelta, que eso prácticamente es muy complicado, pese a hacerlo en una zona arriesgada, ese automatismo en plan, bueno, pase de seguridad entre comillas, Barcia para el hoyo 10, se gira el francés y ya sigue jugando, ¿no? Pues dio el pase, pilló de espaldas a un Iván Gil que le cayeron dos del Málaga enseguida y a la contra y gol. Y eso pasa por tratar de poner en un boquete una tirita pensando que te va a hacer lo mismo. No, no, es que, perdona, es que Van Gil es para jugar quizás donde estaba Fuster, no en la base de la jugada. Por lo cual sales, o sea, un jugador que ya estaba a priori señalado, sale el triple de señalado por el error, donde, claro, en el centro del campo, es que ya te pilla tardísimo Es el que, repliegue te pilla tardísimo. sí, sí, sí. Iván Gil, 7 minutos contra el Eibar, en el banquillo contra Granada, en el banquillo contra el Huesca. Y lo metes en el minuto Cuando 63. Huesca y Granada eran.
contextos más favorables para Iván Gil que... Y cuando fueron partidos de supuestamente rotaciones, de si le quieres cambiar a un medio centro porque no te está gustando el partido de Kirian, meta a Iñaki que jugó 45 minutos la semana pasada. Porque tienes Totalmente. tienes más en la rueda, aunque parezca mentira, tienes más en la rueda a Iñaki que a lo que ha dejado a Iván Gil, que más allá de los minutos que haya tenido más o menos, es que esa desaparición del once titular moralmente al jugador le viene mal y se nota en esa acción que no está eso en la rueda de jugar partidos, de tener minutos que tiene en otros momentos o que ha tenido en otros momentos de la temporada. Em, y a partir del 2-0, el partido se acaba ahí porque Las Palmas sigue reproduciendo los mismos errores y sigue teniendo pues los mismos males que venimos comentando. No es capaz de crear peligro, un palo de Viera y un disparo por encima del larguero y poco más. Así que aquí cerramos este análisis de esta derrota de la Unión Deportiva Las Palmas de la Rosaleda 2-0 contra el Málaga. Segunda parte del programa, como siempre, con el tema con los temas de debate que vamos a poner sobre la mesa. También recordándoles, primero que nada, que nos pueden seguir en redes, en @horaud_podcast, también en nuestras redes personales, @migueljs98 y @sergiodm con doble S y doble I. Y también les invitamos a que nos dejen en los episodios, ya sean YouTube, ya sean las distintas plataformas de audio que subimos como siempre, cada martes los episodios, que nos dejan algún comentario sobre, bueno, sobre lo que hablamos en el programa, sobre los temas de debate que vamos a poner ahora sobre la mesa. Y como siempre hacemos, vamos a empezar, Miguel, eligiendo el MVP del partido. No sé con quién te quedas porque es difícil Hmm. de quedarse con alguno de los jugadores. Mira, quizás no creo que te va a señalar a uno, pero no me desagradó ni Mika Mármol ni Viti. Me parece que siguen siendo... bueno, Dean Corcas también te saca esa última jugada que es rocambolesca, ¿no? Casi en el descuento, ¿no? Pero me pareció que Viti y Mika dentro de lo malo fue lo más potable. No, al menos en plan, oye, por mí que no quede, ¿no? Ese, como aquel que dice, ¿no? Por mí que no quede. Y ellos como han estado en su línea, pero ¿qué pasa? Que cuando el equipo pierde, parece que esa línea no se debe de ver, no se debe de ver tanto. Yo me quedo también con Mika, era el que tenía pensado, me parece que estuvo bien al corte, con espacios a su espalda, cortando algunas contras y algunos balones ahí divididos del Málaga. Me gustó su actuación y creo que pasó un poco más desapercibida, pero el partido de Amatucci creo que también estuvo bastante bien, sobre todo en cuanto a lo que siempre destaca él, ganar duelos, el estar ahí activo en el centro del campo, barrer muchas acciones. Me gustó el partido de Amatucci y creo que también es meritorio hablar del impacto que tuvo Stani, que cuando Es entró cierto, al menos cierto. aportó cosas diferentes en ataque y al menos amenazó un poco a su lateral y le dio un poco de profundidad al ataque de Las Palmas. Y como digo, al menos intentó regatear, intentó encarar, intentó hacer cosas distintas e intentar un método de ataque diferente al que intentaron el resto de sus 14 compañeros que participaron en el partido. Sí, el cambio de Stani sí que es, o sea, estuvo mal no haberlo metido antes, pero es un acierto haberlo metido al fin y al cabo porque eh, si sirve para que se meta de lleno en el 11 que yo creo que lo estará con la baja de Miyashiro, bienvenido sea. Pero sí que quiero destacar, abriendo un poquito ahí el melón de los cambios, que me da una cierta pereza que jugadores tengan que jugar casi por decreto. Y no hablo de Viera. Eh, a qué quiero ir? Por ejemplo, el cambio de Marvin. ¿Tiene que jugar Marvin? ¿Dónde quieres meter a Marvin?
O sea, si sabemos que Viti, o sea, está a un nivel muy superior, sabemos que no se confía en ese doble lateral ya tanto. Es que seguimos sin ver, por ejemplo, a piezas como Benedetti. Se queda sin minutos Iñaki, ¿no? O sea, es que yo tenía esto en mente desde hace unos meses. Digo, va a llegar Marvin y aunque no se lo merezca, entre comillas, o no te dé algo diferente, va a jugar. Ahí está, dicho y hecho. Y luego por contra, el hecho de que siga jugando jugadores, por ejemplo, y con todo el cariño del mundo, como Kylian. No, no está Kylian, tío. O sea, y esto es, me viene al nombre de Amatucci. Si no es por Amatucci, la de veces que el centro del campo en la liga se hubiera partido, vamos, el sostento que le da el italiano en él solo, ¿eh? Él solo, el sostento que le ha dado al equipo infinidad de veces porque la irregularidad a veces de lo Yodí, él claramente no está acorde, no está bien, no está entonado Kirian y demás. Y pese a que por un momento Amatucci entra o sale del 11 lo cierto es que es un peso importantísimo el jugador cedido por las Fiore, tío. O sea, es un melón Yo lo complicado demás, los cambios, es un melón complicado. no, no, es que, y esa es parte del debate que ahora haremos, por completar un poco, a mí no me parece tan desastre el partido de Kirian, es un partido muy normalito, sin grandes, eh, vamos, sin un gran impacto, pero no me parece un partido que reste, por así decirlo, y al final hay que entender que es un jugador que lleva lesionado hasta febrero, ha estado lesionado, entre comillas, entrando y saliendo del, del equipo, ¿no? Pero digamos que yo diría que hasta febrero, marzo ha estado en pleno proceso de recuperación todavía y ahora lo que le falta es quizás tener ese ritmo competitivo. Y coincido contigo en que yo una de las cosas que señalaba o que más frío me dejaron fue ese cambio de Marvin por Viti, porque tampoco lo entendí. O sea, no sé qué buscaba Luis García y todavía sé sin saber qué es lo que buscó Luis García con ese cambio. Porque tampoco es que viéramos a un Marvin que por banda intentara muchas internadas o que entre comillas, abusara de esa banda para buscar la velocidad de Marvin. Es que realmente no tuvo impacto en el partido y no cambió nada y creo que incluso Viti te puede dar muchas más cosas que lo que dio Marvin en esa media hora. Totalmente. O sea, yo creo que es, eh, se nota, es notorio que Viti es mucho, pero mucho mejor jugador que Marvin. Partiendo de la base que para mí Marvin nunca será un lateral, porque él tiene la vocación claramente de extremo. Sin embargo, aunque Viti, que fue extremo en sus inicios, reconvertido a lateral, florece más aún sus virtudes. Y parto de la base que, por ejemplo, metas a Marvin única y exclusivamente cuando el tanque de Viti esté en reserva. Fin. Oye, este chico ya está desfondado, el pobre, vale. Compañero, sale compañero A, entra compañero B, porque el A está reventado. Ahora bien, que lo cambies porque intentes buscar algo que no te está dando Viti, es que es un error claro, es un error claro y manifiesto que perjudica al equipo. Casi que entendía Es más, y que, fíjate tú, y acabo, quitar a Barcia y darle una solidez un poquito más con el SOG otra vez, el SOG, Mika y demás, casi que entendía más si querías tocar la defensa que quitar a Viti para meter a Marvin. es que casi que yo entiendo que el cambio va por ahí, que Viti jugó los 3 partidos completos la semana pasada y el cambio es un poco, oye, Viti es un jugador propenso a lesionarse, vamos a meter a Marvin que ya está recuperado para salvaguardar un poco la salud de Viti. Es el único resquicio que le encuentro para encontrar Justificación. una explicación al cambio. Es lo único que encuentro, porque de verdad que si no es así, o no, o Luis García no consigue transmitirle a los jugadores y demás lo que quiere con ese cambio, o realmente es que fue un cambio un poco sin sentido, realmente. Eh, y por ahí va un poco el tema de actualidad, de debate. También por los cambios creo que se puede debatir.
y creo que aquí vamos a tener visiones distintas. El tema de que Las Palmas no ha competido, como decía al inicio del partido, contra los equipos del top 8. Solo es una victoria contra el Racing y una victoria contra el Eibar, de entre los 8 que hay clasificados ahora mismo en segunda división. Son dos empates contra el Burgos y un empate contra el Castellón y ya está. El resto son todos derrotas contra los equipos de arriba. Todavía quedan los partidos o los enfrentamientos directos contra Almería y Deportivo. Eh, si se hiciera una clasificación solo con ese top 8, eh, Dame datos, venga, dame datos, que a ti te gusta. pues mira, fíjate, justamente la semana pasada, antes de los partidos de fin de semana, si se hiciera una clasificación, eso, con Racing, Castellón, eh, Depor, Almería, Málaga, Burgos y Eibar y Las Palmas, solo teniendo en cuenta los resultados entre esos equipos en liga, eh, la semana pasada Las Palmas era octavo, esta semana Las Palmas es séptimo a pesar de la derrota. Bueno, hombre, ¿Cómo te lo comes? vamos subiendo, poquito a poco. Si subimos un puesto cada jornada que falta, ojo que llegamos, ¿eh? No, no, porque no va a puntos. El cambio está en que la Almería se llevó los 5 del Racing y este fin de semana y por eso tiene una diferencia de goles peor. Pero bueno, que Las Palmas en esa liguilla sumaría 10 puntos, igual que la Almería. Por ejemplo, el Racing ha sumado 33 puntos en esos enfrentamientos directos. El Racing ha jugado 13 partidos. El Málaga, por ejemplo, solo 10. Le quedan 3 enfrentamientos directos. Las Palmas ha jugado 12, le quedan 2 enfrentamientos directos. Quiero decir, contra los equipos de arriba, Las Palmas ha sumado bastante poco. Y aquí está un poco el debate. Es una falta de calidad en la plantilla, es una falta de calidad en el entrenador. Lo que falla es el planteamiento. No sé por dónde crees que van los tiros o por dónde puede ir la explicación a esto de que Las Palmas, creo que estamos de acuerdo en que ha sido un equipo muy estable contra los rivales inferiores, pero que contra los de arriba no se termina de dar la talla. Sí, decía Francis Mata, lo escuchaba de eso de mal de altura, ¿no? Que contra los de arriba, los púgiles no le combatía. Yo suelo ser muy positivo, tiendo a hacerlo. No quita eso que hoy, por ejemplo, le esté dando palos a Luis García, porque creo que una crítica constructiva te ayuda a crecer y a mejorar. Y hay errores claros y manifiestos de Luis García que cuestan la derrota ante el Málaga. Una derrota que, por cierto, si te fijas, dice todo el mundo que es merecida. Para que tú veas el merecimiento está en 10 minutos. Porque si los goles como tal llegan en 10 minutos, por lo cual, ¿cómo de malo ha tenido que ser tu partido para que sepas que tú te llevas la derrota por 10 minutos en concreto, que es cuando te llevas el saco de goles, ¿no? Es decir, cuántas cosas mal has hecho para que lo que más que se remarque sean esos 10 minutos. A raíz de ahí, otra cosa que esto es una cosa que le di vueltas a la cabeza. Las Palmas ha perdido los dos partidos contra el Málaga. Los dos. O sea, ya no es bueno, le gané al Racing, ¿vale? Contra el Burgos tampoco ha podido porque empate, empate, tal. Pero es que, por ejemplo, contra un rival que, con todos mis respetos, es inferior a la Unión Deportiva Las Palmas, simplemente porque uno desciende y otro estaba ahí en segunda división, has perdido los dos. Lo que me llega a pensar que este grupo de pibitos del Málaga, que se conocen entre ellos, que no le ha quedado más remedio porque no han podido recurrir al mercado, y a raíz del descaro, de la valentía, de la juventud, se lo han creído, porque muchos entrenadores en la élite, en programas, en podcast, o sea, yo abogo un 30% táctica, 70% la gestión, y en esa gestión también va la ambición. Yo creo que Luis García es un gran gestor de plantilla, realmente lo creo, aunque haya déficit, aunque hayan gallos pesados como Viera, GC en la plantilla, pero es un gran gestor porque si no el gallinero ya se hubiera descarriado hace mucho tiempo. Pero es un entrenador que quizás le está costando transmitir ambición a sus futbolistas, porque nombre por nombre esta plantilla es muy buena plantilla, las cosas como son, nombre por nombre. ¿Qué pasa? Que como todo, y aquí también creo que lo trasladamos a la afición, tenemos una plantilla que no se lo cree y al igual que tenemos una afición que no se crea el equipo que es.
tiene que animar. ¿Por qué digo esto? Porque también, si, no sé si viendo el partido te dio la sensación igual que a mí, qué envidia la Rosaleda, qué envidia Sí, total. cómo apretaba. Ya es que, porque mira, la gente va a esto del Racing, ¿no? Que parece que asciende por el tal, igual. Claro, pero el Racing es un proyecto muy serio desde hace muchos años llamado a estar ahí. Pero esto es un club roto, que estaba roto y en bancarrota prácticamente, que ha seguido ahí, tío. Y ya no es llenando, porque quizás no estaba llena la Rosaleda, pero la manera en que apretaba, ya es que eso te hace sumar. Y hace que los jugadores se lo crean. Y por lo cual más envidia me da, envidia sana, porque desde la afición sentada o silbando en el Gran Canaria y demás, jugadores apáticos, lineales, planos, que también es muy complicado llegar al objetivo así. Hace que la mochila pese. Entonces, no me parece casualidad que factores externos, que aunque parezca una tontería, no lo son, porque el fútbol es una cuestión de mente y de mentalidad, haga que contra el top 8 seamos los últimos o los penúltimos. A ver, a mí me parece que obviamente no se puede explicar solo con un factor y que no hay una única explicación. Eh, yo creo que la forma de jugar por la que ha apostado el club, por la que ha traído Luis García, ha hecho que el equipo esté, a mí me da la sensación de que por encima de lo que puede aspirar. Porque no tiene a todos sus jugadores. Por nombre puede parecer o puede ser un equipo top, pero me parece que no están todos sus jugadores buenos al mejor nivel. Eh, es cierto que creo que tenemos una defensa bastante decente, con un nombre que sobresale por encima de todos, que es Mika Mármol, pero por ejemplo, no hay que olvidar que estamos descubriendo una versión de Enrique Clemente que no habíamos visto hasta esta temporada. Eh, y de un Viti que, por ejemplo, es un jugador que ascendió con el Oviedo sin... no, que estuvo a las puertas del ascenso con el Oviedo sin ser un gran baluarte, que al final lo fichó Las Palmas como proyecto de lateral en primera y bueno, ha seguido Las Palmas en segunda y demás, con un Barcia que venía de no jugar en Polonia. Tienes un centro del campo en el que Kirian se te está recuperando, en el que lo yo dije en primera no dio la talla, en segunda sí. eh, y una Matucci que no hay que olvidar que tiene 19 años y es una apuesta. En la banda, es cierto que Manu Fuster es posiblemente el nombre más potente de ese tercio de ataque. Ale García es otro, igual que Clemente, que lo estamos descubriendo su nivel top este año. Miyashiro, que viene de Japón y que viene cedido y que se está adaptando todavía y ha tenido un gran impacto. Y un GC que viene de lo que viene y que nos está sorprendiendo porque esperábamos muy poco de él, pero que para la categoría tampoco es que está siendo un delantero muy determinante. O sea, sí, lleva 7 goles, pero tampoco impacta tantísimo en el juego ni tiene tan volumen de ocasiones y demás. A lo que voy es que por nombres, por historia de jugadores y demás, puede parecer que Las Palmas tiene un gran equipo, pero a mí no me parece que tenga tanto. A mí me parece que Las Palmas es un proyecto que se me asemeja mucho a lo que, o un grupo que se me puede asemejar mucho a lo que tiene el Sporting a día de hoy. Eh, jugadores más o menos de la casa, con otros que llevan un par de años y demás. Es cierto que sin ese descenso que sufrió Las Palmas. Y me parece que Luis García le ha dado al equipo una estabilidad en cuanto al juego, una seguridad defensiva, una manera de jugar, de controlar mucho los partidos que han hecho, pues que eso, que sumen más puntos de los que a lo mejor merecen Las Palmas, que haya empatado mucho, que no haya perdido tanto, y por eso ahora mismo Las Palmas todavía tiene opciones de estar arriba. Y luego pasa, pues que no tienes esa mordiente en ataque, no tienes quizás ni la calidad en cuanto a los jugadores, ni los recursos desde la estrategia o desde las formas de atacar que le puede dar Luis García para eh,
compensar o descompensar los partidos en tu favor contra esos equipos de top 8, contra esos equipos que sí tienen, pues el Sipenga en el Castellón, el Íñigo en el Racing, que tengan el Chupete en el Málaga. Me parece que ahí está la gran diferencia entre Las Palmas y el resto de los equipos de ese top 8. Y te digo, creo que igual que la virtud o que lo positivo de Luis García es que le ha dado una estabilidad al juego de Las Palmas para encajar poco y perder poco, esa estabilidad o esa planicie también hace que no puedas elevar el nivel cuando te toca, pues elevar el nivel contra los rivales que son superiores o que están por encima tuyo en la tabla. Y es por resultados. O sea, no lo que dicen no lo dice porque es así, punto, sino es porque vas al calendario, ¿cómo quedamos contra esto, esto y lo otro? Pues a los hechos se Sí, remite. pero porque ese estilo de juego no te ha dado para poder meter mano en ese tipo de partidos. Pero es que mira, o sea, yo creo que no es. Y aquí le doy un capote a Luis García, ¿eh? No, o al menos yo creo que no vamos a, como él dijo en rueda de prensa, de que ya todo es malo, somos lamentables y ya todo va a ser malo de aquí en adelante, ¿no? No, quedan 7 jornadas, quedan puntos y demás. Pero creo que es más la sensación que reina e impera de necesito que los jugadores nos demuestren algo. O sea, porque, Exacto. o sea, no es. Yo voy a seguir ahí, voy a seguir confiando en ti y demás, pero dame, o sea, lo siento, pero Sí, o sea, sabemos que sabemos defender, que tenemos un gran portero, que controlamos la posesión, que no nos volvemos locos en los partidos, que conseguimos calmar el juego, pero y cuando toca dar un paso adelante, ¿quién lo ha dado durante la temporada? Nadie. Y no es claro, culpa claro. solo de Luis García, es culpa también de que desde la dirección deportiva se han hecho apuestas en las que Luis García no confía. Benedetti, por ejemplo, podría ser ese jugador que te dé una cosa distinta. Stanis, por ejemplo. Lo vimos el día del Zaragoza y vimos un pequeño reflejo contra el Huesca y este fin de semana contra el Málaga, pero en ese intermedio tampoco hemos visto a ese Stanis que nos impresionó en su primera aparición con el Zaragoza, que dimos, oye, es un jugador que conduce, que busca línea de fondo, que pica, que intenta encarar al extremo, es decir, es parte del juego de Luis García y de los jugadores que no han dado un paso adelante, pero creo que también es parte de la composición en la plantilla en la que no hay un elemento un poco que se diferencie o que sea distinto. El Ale García de la primera vuelta no lo estamos viendo en este 2026. Ni Manu Fuster Barcia tampoco. tiene buenos números, sí, pero no te ha hecho partidos espectaculares o partidos de, oye, voy a dar un paso adelante y voy a ponerme el equipo a las espaldas y voy a ganar este partido. Eh, Jesse, por mucho que lleve 7 goles, a mí los últimos 2 meses me dejan un poco a deber de Jesse. Eh, es lo que tú dices, creo que al final no hay que perder la esperanza y tal, pero me cuesta ver ahora mismo, me cuesta ser positivo con el equipo va a dar un paso adelante y va a pegar un pequeño cambio para dar unas sensaciones distintas. Porque es que está obligado a darla si no es que te conformas con el plan. ¿No? Por ejemplo, y aquí estamos grabando esto, ¿no? En época de Champions, Copa del Rey, muy bien por Simeone, ¿no? Tiro la liga y te dice abiertamente, tengo un plan, ¿no? Pues si a mí me viene mi entrenador y me dice, tengo un plan y es aguardar lo que podamos porque en playoff te doy esa imagen, vale, véndemelo así. Pero véndemelo desde ya porque sé que vas a salir o no te va a importar perder en según qué partido porque vas a tratar de asegurar el playoff. Pero me vende ya de cara de primeras, por ejemplo, que tu plan y tu misión es ir bien, llegar bien a playoff para demostrar esa cara que de verdad toca por si quieres ascender. Pero tampoco me estás diciendo eso. O sea, me estás diciendo como que un partido hemos tratado de ser superiores, el otro, el rival fue justo merecedor de la victoria y demás, ¿no? Es esa irregularidad la que más desconfianza genera en el aficionado o lo que más decepciona a mí como, por ejemplo, como aficionado amarillo.
yo simplemente me encantaría ver, y no es y es que no es pedirle peras al olmo, esa primera parte del Racing, que aunque te marquen, porque es el Racing en casa, ¿no? Hablo en el Gran Canaria. Tu ambición es tal, es tan grande, que quieres ir a morder a todo que sea ponerle nervioso al portero rival, voy a intentar de hacerlo, pues que esa sensación, en vez de ser una al año, si eres un equipo llamado a estar ahí a las puertas de ascender, esa tiene que ser la regularidad. Que ganarás y perderás, por supuesto, pero esa mala leche, esa ambición, esa de si, coño, que mi gente esté orgullosa de mí, eso lo consigues con partidos como contra el Racing en el Gran Canaria. Pero eso no puede ser flor de un día y ya está. Flor de un día es que el Andorra le meta 6 al Racing, pero no que Las Palmas sea tan irregular o tan plana cuando no le toca ser plana. Es que no, no se está muriendo el paciente. O sea, Las Palmas tiene que ser paciente vivo todo el rato. Porque vivos, ¿cómo te hace estar ahí? Sí, sí, pero por eso mismo es que yo creo que el tema ahora mismo y después de este resultado y de muchos otros partidos es que eso, vemos un equipo que es muy plano y que no tiene ese paso adelante. Es que estaba pensando en una comparación, si esto fuera Fórmula 1, nosotros seríamos, o Las Palmas sería el equipo que hace una parada y monta duros para llegar hasta el final de la carrera. Y parece que el resto de los rivales son Verstappen, que hace tres paradas, pone neumáticos blandos y hace 55 adelantamientos en la carrera. O sea, al final van a llegar los dos al mismo resultado porque van a estar los dos al final de la carrera, en este caso de la temporada luchando por el mismo objetivo, pero parece que el resto de equipos tienen esa espectacularidad y ahora mismo están mejor, y Las Palmas es una cosa constante, plana, y en la que parece que no tiene ese paso adelante, y no lo ha dado, y sinceramente, si contra Almería o contra Depor. Porque es que luego está, eso es lo que creo que lo que nos va a ocurrir en esta final de temporada. Es que llegará ahora el Leganés y posiblemente Las Palmas es un equipo que tiene tanta seguridad en el juego que tiene muchas posibilidades o muchas probabilidades de ganar el partido. Que vamos a ir a Cádiz y también Las Palmas va a competir, además contra un equipo muy necesitado y seguramente pueda sacar un resultado positivo adelante. Luego vendrá el Valladolid y tal. Y a lo mejor llegan, a lo mejor no, van a llegar luego esos dos enfrentamientos directos fuera de casa, además, como son Almería y Depor, y vamos a volver a lo mismo. No tenemos esa ambición o esos alicientes para decir, hoy sí, el equipo va a dar la cara, va a dar un paso adelante y va a sacar el resultado, va a sacar el partido adelante. Entonces, como digo, la regularidad que ha implantado Luis García te hace que estés ahí arriba, cerca del playoff, pero esa misma regularidad o esa misma planicie, como decíamos antes, te va a hacer que no tengas ahora mismo, a día de hoy, alicientes o argumentos para decir contra Almería y contra Depor se le puede hacer daño, se le puede meter mano porque el equipo va a dar un paso adelante o porque va a tener ese colmillo, ese mordiente para ir adelante. Que igualmente el defender bien, el no recibir goles, el no perder, te va a hacer que esos partidos mínimos los compitas si no tienes una desconexión como por ejemplo el día de Santander, el día del 4-1 contra el Racing. Mira, ahora que dijiste lo de los deportes, Fórmula 1, o sea, Luis García quiere ser y le gusta ser Yannick Sinner, ¿no? Lo regular, lo plano, que te lleva a la victoria, pues te puede llegar, pero es que en estos momentos de temporada necesitas ser Alcaraz, o sea, necesitas que aunque pierdas, jugártela, tío. Tener ese descaro y ese atrevimiento que es lo que te hace eh, provocar algo diferente al espectador. Porque sí, Sinner puede ser una máquina, pero no suscita. Y yo creo que ese es uno de los principales motivos por el cual Luis García y la afición no encajan, o una parte de la afición, es porque no suscita a, ¿no? No, y no es vía, y fíjate tú, no, no es vía enamorarse con el fútbol que uno quiere, sino simplemente No, no, para... es sacar los resultados en el momento correcto. Exactamente. ¿Qué, o sea, qué necesito yo como entrenador para hacer que mi aficionado se levante? ¿Ganar hoy o al menos que vea un equipo bravo, con valentía, con actitud, con garra, con lucha, aunque pierda? Pero cuando has demostrado eso,
hasta el mayor hater de Luis García no le puede decir ni pío. Me juego lo que sea. Es que eh, te pongo un ejemplo muy claro, el 0-0 contra el Burgos en el Gran Canaria. Todo el mundo dijo, Las Palmas ha buscado el gol, Cantero se ha hecho un partido de selección española, ¿qué más le vamos a pedir? O sea, más allá de los que se quejan siempre cuando hay un resultado que no es una victoria, el resto del mundo entendió que Las Palmas en ese partido fue un accidente, que lo intentó Y y que no que al salió. final Cantero, Y no, que no no, y que salió. Cantero fue Joan García por un día. Pero ahí está, ahí está. Y como conclusión, yo te diría, em, el juego de Luis García y el planteamiento de Las Palmas durante toda la temporada, esa regularidad es una virtud porque te ha hecho competir y estar en muchos partidos y en sacar muchos resultados positivos y a la vez no es esa virtud porque en los momentos claves no tiene ese cambio de marcha, ese paso adelante, ese colmillo un poco más afilado para cambiar ritmos de partido. Y creo que ahí... y los datos lo dicen, en cuanto los resultados se ponen en contra, Las Palmas es incapaz o casi incapaz de remontar partidos y de sacar resultados positivos adelante. Y gracias que, Rápidamente, un segundo, sí, di, di. y gracias que los resultados nos acompañan, Sergio, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque, bueno, repasaremos la tabla, pero es que estamos fuera de playoffs, que suena fatal, o sea, ya estamos fuera de playoffs y demás, pero son 4 puntos de ascenso directo. O sea, independientemente, bueno, independientemente no, si gana el viernes al Leganés, duerme a un punto de ascenso directo. Ya luego jugará los demás. Es que, es que estoy totalmente convencido de que de los 7 partidos, los 5 que no son Almería y Depor, Las Palmas va a sacar, si son 15 puntos, va a sacar mínimo 10 10 o sí, 12. sí, 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 tal cual, tal cual. El problema es que en el momento, en el día D, veremos hasta dónde le llegan la calidad o la ambición o como se quiera llamar a la Unión Deportiva. Hablabas al inicio del Está, episodio rápidamente. está siendo un episodio muy filosófico, ¿eh? O sea, menos fútbol, estamos como muy sentimentales ahí, muy pasionales hoy. eh, Nada, hablabas de lo de Miyashiro, la lesión de Miyashiro. Alternativas en el 11, ¿qué es lo que piensas tú que va a ser Luis García? Y invitamos también a los oyentes a que dejen en comentarios cuál sería su alternativa para esa línea de 3 cuartos de campo, esa banda derecha, que con la lesión de Miyashiro vuelve a quedarse sin un dueño claro. Me gusta mucho que invites a los oyentes a que también nos digan qué jugador debería entrar por Miyashiro. Yo lo tengo claro y es pasar a Ale García a banda derecha y apostar por Stanis como titular en esa banda izquierda, teniendo, como ya lo dijimos antes, dos perfiles de banda de casi extremos puros que les gusta picar al espacio. Quizás Ale García es uno de esos que se mete más por dentro, atendiendo a la segunda punta y demás, pero por nada del mundo ni probaría otra vez a Fuster a derecha, ni un doble lateral Viti Marvin, ni haría más conjeturas en un tramo donde lo que necesitas es que cada jugador esté en su puesto y te rinda en su puesto. Y hoy por hoy, Stanis, Fuster y para mí Ale García en derecha. Porque Sandro no está ni se le espera, creo yo. Así que Hoy le esa. vi una imagen entrenando con el equipo, pero no sé cuánto tiempo ha entrenado con el equipo. Pero vamos, que no va a estar para ser titular. Yo la única pega que le pongo a ese planteamiento, que creo que ahora mismo sería el más normal o el más poniendo a los jugadores que más en forma están, es que Ale García en muchos momentos te hace funciones de carrilero izquierdo para que Clemente se ocupe un poquito más del centro. Y no veo a Stanis trabajando tanto y poniéndolo a los dos en la derecha, o sea, poniendo a Ale García me refiero en derecha, igual tapas un poco a A Viti. Viti y demás. Por tanto, le doy algún tipo de porcentaje a que sea Viera el que entre al 11, Fuster a banda derecha para que Ale García se quede a banda izquierda y Fuster ese otra vez metiéndose hacia la media punta por dentro. Te digo por lo que viene haciendo Luis García, sobre todo porque le da bastante valor a ese trabajo de Ale García por banda izquierda. Para mí, si tuviera que decidir yo, coincido contigo en que sería Ale por derecha y Stanis por izquierda, con Fuster en la media punta.
Lo que está claro que va a ser una baja de a priori, que no lo hemos dicho, 2, 3 semanas, más 3 que 2, entre comillas. Va a ser una baja muy sensible la de Miyashiro, porque más allá de lo de que aportaba los goles, es todo lo que el trabajo que le restaba a sus compañeros, ¿no? Es un sacrificio enorme, Sí, sí, sí. sobre todo en el 2 contra uno sin balón. No sé para dónde vamos. ¿Vamos para resultados, Sí, tabla sí, o resultados ya, resultados, revisamos tabla? Venga. los resultados. Te iba a decir una pequeña pedrada. Buah. Eh, Pero, Iker pero, Bravo en la banda derecha. vale, o sea, te iba a decir, ¿pero Pedrada para seguir siendo Sinner o para probar un poquito de Alcaraz? O sea, No, no, no. Es que estaba buscando porque Pejiño se volvió a quedar fuera de la convocatoria. Eh, no veo más opciones en esa banda derecha que no sea Miyashiro a día de, o sea, Miyashiro o Ale García a día de hoy. es que Iker Bueno, o Bravo igual vemos la enésima vuelta de Pejiño al once titular. no te extraña, evidentemente. Pero en cuanto a lo que menciona de Iker Bravo, es un futbolista que en el Udinese, sobre todo cuando juega, o cuando jugaba, mejor dicho, en sus primeros partidos en Udine, era muy de nacer en banda izquierda y tirar por dentro. Así como en las categorías inferiores de España se quedaba más en esa segunda punta, eso como ya te dije, que rebañaba y demás, que quizás en el contra el Granada lo vimos así porque eran jugadas de zona de segunda punta donde vimos su mejor versión, pero prácticamente la banda derecha no existe para él. O sea, entonces me costaría mucho, mucho verlo en San Vale. Siro. Me costaría Pues mucho. entonces, y muy a tu pesar, creo que gana enteros el doble lateral Viti Marvin. No, hombre, Stanis, Fusteri, Ale García, hombre, positividad. Bueno, vámonos rápidamente, Sí, que vamos a la tabla. vámonos a los partidos y después a la tabla. Eso es, que nos quedamos sin tiempo. De una jornada 35, ya falta menos para que se acabe este suplicio, que arrancó el viernes pasado con el Ceuta 0, Real Sociedad B 0, partidazo. Y vamos al sábado ya, Leganés 2, nuestro próximo rival, Albacete 1, Burgos 1. Ojo, el Burgos, que está ahí metido y ganó en el 93, creo, 92, ante el Sporting 1-0, Málaga 2, Las Palmas 0, Córdoba 1, Zaragoza 0. Ay, mi madre, la Virgen del Pilar, que se nos va. El domingo, Granada 1, Cultural Leonesa 0, Huesca 1, ojito, Deportivo de La Coruña 1, Cádiz 0, Andorra 1. Malo porque nosotros tenemos que enfrentarnos ante el Andorra en Andorra y contra el Cádiz en su casa. ¿Sabes qué significa esto? Que vamos a reanimar, vamos a seguir reviviendo a uno y a reanimar por muerto al otro. Mirandés 2, Castellón 2, después de un 0-2 del Castellón, la locura se desató en el partido de la jornada con ese Racing 5, Almería 1, y se cerró con otro partidazo, Valladolid 0, Eibar 0, que al menos hace pinchar a un rival directo de los amarillos. La tabla rápidamente, Racing líder 65 puntos a 4, empatados a puntos Deportivo y Almería, pero que por el gol, por la diferencia de goles, creo que está el Deportivo por delante y está en puestos de playoff Almería, Málaga, Burgos y lo cierra el Castellón en 3 puntitos. Sí, en 3 puntitos. Y Las Palmas, pues en esa séptima plaza con 57 puntos. A uno de playoff y a 4 del ascenso directo. Por debajo, Cultural Leonesa, que va cogiendo color ya de primera ref, 32 puntos. Último, Mirandés 33, Huesca 33 y Zaragoza 34. El Cádiz está por encima a 38 puntos. Miedo me da todo esto. Y la Real Sociedad, dos puestos por debajo de como estaba la semana pasada, que fue el que te Ah, dije tu que iba a pedrada, es descender. verdad, tu pedrada, sí, sí, sí. Ahí está. Y ojo que se salvan los dos aragoneses y caen Cádiz y Real B. Uf, el Cádiz pinta mal, ¿eh? Pinta mal hasta que lleguemos nosotros. Pero bueno, Sí, sí. nuestro próximo rival es Leganés, que tampoco es que esté muy bien, la verdad. Está en la decimoquinta plaza con 42 puntos. Lo que Después de pasa, la victoria de esta semana cogió bastante aire. sí, 2-1, con un gol de Juan Cruz que le dio la victoria. Y que jugamos contra ellos el viernes a las 8 de la noche en el Gran Canaria. A priori, oye, buena hora. Un partido donde creo que el aficionado aquí sí que puede exigir y pedir una respuesta de los jugadores amarillos.
que no queda otra que ganar. Es que Gran Canaria pasa, o sea, el ascenso o estar lo más cerca posible del ascenso pasa por estar enchufadísimos en casa y conseguir el 6 de 6 que falta en el Gran Canaria. Pues lo estaremos comentando aquí la próxima semana, como siempre en Hora UD. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.